Bienvenidos a Cuarto Piso y Más con su amiga Pili Orozco. Y hoy nuevamente nos toca transmitir desde la base de Juventud con una Misión, en inglés YWAM, Jucum en español, y nuevamente con nosotros Karen Morgan. Para los que no escucharon su testimonio, el recorrido de vida de lo que Dios ha hecho en la vida de Karen, pues vayan a escuchar los episodios anteriores. Tenemos parte 1 y parte 2, ¿verdad, Karen? Verdad que sí, parece que hablo mucho. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante porque vamos a hablar de las emociones. Las emociones hablan es el título de este episodio y vamos a estar compartiendo temas como las habilidades relacionales cerebrales. Si tú no sabes qué significa, porque yo tampoco sé, pero hoy Karen nos trae un tema magistral, así que quédate hasta el final del episodio. Estaremos hablando sobre los dos tipos de traumas, de esos traumas de las cosas malas o desagradables que nos pasan en nuestra vida, pero también hay otro tipo de traumas que son los traumas de ausencia, ¿verdad, Karen? Sí. Las ausencias de personas, de cuidados y demás que vamos a estar hablando, y el mensaje que nos traen las emociones. Entonces, ¿qué les decimos, Karen? Que se queden hasta el final del episodio, bueno, ¿verdad? Que se inspiren a seguir escuchando, eso sí. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué te parecen, Karen? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más para estar contigo y con todos los de Cuarto Piso y Más. Gracias por estar escuchando y espero que estén bien. Espero que lo que vamos a hablar el día de hoy puede ser de bendición para sus vidas y para tu vida, que estás aquí físicamente conmigo. Y gracias, porque creo que es un tema importante y muchas veces como iglesia hemos a veces saltado el tema de emociones y todo eso. Sí. Hay ciertas creencias a veces, como por ejemplo que un cristiano no puede estar enojado porque eso es pecado, o que un cristiano nunca puede padecer de una depresión porque eso es pecado también, usa el demonio. Hay cosas que hemos tomado a veces como una manera muy religiosa, pero en realidad lo que vamos a hablar el día de hoy es que nuestras emociones son parte de cómo Dios nos diseñó. Dios mismo es un Dios de emociones. Eso vemos a lo largo de la Biblia, que Dios es un Dios que se enoja, un Dios que se regocija, un Dios que experimenta tristeza, un Dios que se disgusta por cosas de nuestro pecado, por ejemplo. Dios es un Dios de emociones, y si Génesis 1 nos dice que somos creados en su imagen, a su semejanza, entonces también tenemos emociones y no son pecados. Entonces de eso vamos a hablar un poquito de hoy. Y yo, la verdad que como comentábamos cuando hablaba de mí, esta vez no voy a hablar de mí, pero ahí mencionábamos que yo con mi esposo estamos liderando la Escuela de Fundamentos para Ministerios de Consejería aquí en Jucum. Y una de las personas que viene para enseñar en estas escuelas se llama Ali George, que viene de los Estados Unidos. Y yo voy a estar compartiendo basado en algunas de las enseñanzas que ella nos trae. Entonces, ella es una muy querida amiga y ella también ha basado sus enseñanzas sobre entrenamiento y estudios que ella ha hecho con Dr. Jim Wilder, con Caroline Leaf, que ha ido aprendiendo y estudiando sus materiales. Ellos dos son doctores médicos. Caroline Leaf creo de hecho que los dos trabajan en el campo de neurociencia. Wow. Y también el Dr. Jim Wilder junto con otro caballero que se llama Chris Coursey son personas que han desarrollado algo que se llama Life Model o modelo de vida, donde trabajan con cómo vivir bien, cómo vivir con esa abundancia, no estar simplemente sobreviviendo la vida. Entonces Ale se ha entrenado con todos ellos y ella nos trae sus tesoros de aprendizaje, de conocimiento para nosotros aquí en Jucum
y cuando me comuniqué con ella me dio su bendición para compartir más allá. Wow. ¿Por qué? Porque las dos tenemos el mismo corazón, tanto como tú también, Pili, de querer que las personas tengan la verdad de Dios y que puedan crecer. Exacto. Y que podamos madurar y crecer y tener sanidad de parte de Dios. Entonces lo que yo voy a compartir hoy viene de lo que ella ha compartido con nosotros, y cada vez, la primera vez que vino ella, yo le he seguido invitando cada vez más, porque cada vez que viene yo aprendo de ella. Entonces, qué interesante. Así funciona el reino, ¿no? Me encantaría tenerla en este programa, así que... Hable inglés, pero lo podríamos armar a 3 pero claro, aquí tenemos una traductora, sí, y para que toda nuestra audiencia tenga ese contenido que creo que nos hace falta compartir, nos hace falta entre nosotros, entre el pueblo de Dios y los que nos estén escuchando de cualquier fe, podamos tener estas verdades que nos traen libertad, Karen. Así que yo estoy muy, muy contenta. Pues vamos a empezar. Danos empieza, Karen, empieza por el punto que quieras, porque estoy segura que son puntos muy interesantes y que nos van a traer mucha luz. Arrancamos entonces. Arranquemos. Bueno, como digo, la manera que Ali lo presenta siempre es ver el diseño de Dios, porque muchas veces estamos queriendo mejorar y sanar cosas, pero no sabemos qué anda mal. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar primero cuál es el diseño original de Dios. Claro. Y el diseño de Dios es lo que han ido descubriendo, que son esas habilidades relacionales cerebrales, que no vamos a hablar de todos los 19 porque ella todavía no alcanza a enseñarnos a nosotros los 19 que son, pero hay 2 que ella se enfoca mucho y que creo que son los importantes para el día de hoy también. Okay. Que el primero es de poder compartir gozo. Si tú te fijas, vamos a reflexionar un poquito en lo que dice Números 6:24, que es la bendición de Aarón. ¿Sacerdotal? Ajá. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Wow. Exactamente. Hay una emoción de paz que viene porque Jehová está gozándose al estar con nosotros. Y una de las primeras habilidades que tenemos de poder funcionar en nuestro cerebro es eso de compartir gozo. Y ver eso, pensamos también en Sofonías 3:17, donde dice que el Señor se deleite sobre nosotros con cánticos, ¿no es cierto? Es hermoso ese verso. Entonces, si tú te fijas en la imagen de que una mamá o un papá que está agarrando un bebé y le mira en la cara y digo, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! Y si te puedes imaginar, esa imagen es como yo siempre imagino ese versículo de Sofonías, de que Dios nos agarra como bebecito, nos está mirando en los ojos y dice, ¡ay, qué lindo mi hijo, qué linda mi hija! Y es ese gozo de estar juntos, esa conexión, ese vínculo que se forma entre los padres y el bebé. Esto es donde nuestro cerebro empieza a aprender a tener gozo. Es algo aprendido. Pero hay padres que no lo han recibido cuando eran bebés y no saben entregar ese gozo para sus propios hijos. Entonces tenemos ciclos de personas que crecen sin esa habilidad cerebral de compartir gozo. Es algo relacional, pero empieza con el cerebro. A veces pensamos que las emociones son puras del corazoncito, ¿no? Pero nuestro cerebro está involucrado. Está muy involucrado. Y aprendemos. La buena noticia es que si no lo tuviste de niña, lo puedes aprender, lo puedes practicar y desarrollar. Exactamente. Porque lo que han descubierto los neurocientíficos es que lo que decían anteriormente, que el cerebro hasta la edad de 20 crece, madura, desarrolla y después empieza a morirse, es mentira. O es un falso sistema de creencia que tenían, que ahora han corregido con mayor estudio, con mayor ciencia, con mayores instrumentos, han descubierto
que jamás ha sido el caso. En realidad, nuestro cerebro puede seguir creciendo, desarrollándose, aprendiendo cosas nuevas. Es lo que llaman lo de la neuroplasticidad. Exactamente. El cerebro es neuroplástico, es decir, que hace un tiempo escuché o leí que el cerebro es como una gelatina que se puede ir como moldeando. Por eso el Señor en Romanos 12 nos dice que renovemos nuestra mente. A veces pensamos, no, yo ya tengo 50, 60, yo ya no puedo cambiar. No, eso es una mentira. No es cierto. Porque nuestro cerebro es neuroplástico. Entonces, esa es la primera habilidad, Karen. Sí, de poder compartir gozo. Interesante. Y eso se puede aprender. Por ejemplo, si no es algo muy fácil para ti gozarte o reírte o sonreírte, puedes practicar hasta en el espejo, riéndote, mirándote, sonriendo y practicando para que se haga cada vez más natural. Wow. Y es algo así, pero es más eficaz aún con otra persona. Si tú conoces a alguien que es muy gozoso, que te juntes con esa persona y eso vamos sintonizándonos con la otra persona. Por eso dicen que se contagia, nos contagiamos. Y es real porque nuestro cerebro está formateado por Dios, diseñado por Dios para hacer eso, de tomar señales de otras personas a nuestro alrededor y responder de la misma forma. Entonces la risa se contagia, pero por lo mismo también cuando hay personas que están como muy bajo en su ánimo, de repente te sientes cansado, porque, pero me quitó toda la energía, porque esa otra persona está muy baja de energía. Entonces es algo real. Entonces, eso es la primera habilidad relacional cerebral. Vamos empezando y estoy con todas las antenitas paradas absorbiendo toda la información. ¡Qué interesante! Muy bien. Y la segunda es de poder calmarnos, regresarnos a un estado de paz, porque a veces nos pasan cosas. Obviamente no siempre vivimos en el gozo. Y incluso estar viviendo en el gozo es una emoción que nos trae mucha energía. Y no estamos diseñados para estar siempre con esa alta energía, tenemos que bajar a descansar. Que sí, el mensaje del gozo, ya que el título es Las emociones hablan, el mensaje del gozo es que estoy feliz de estar contigo. Por eso esa imagen de Sofonías es tan claro y de números también, es como el Señor te resplandece sobre ti y está feliz de estar contigo, quiere estar contigo, compartir, convivir, y eso comparte gozo. Wow. Y la paz y el shalom va mucho más de una ausencia de conflicto ni nada que muchas veces pensamos, sino la definición de paz en cuanto al shalom es que todo está en el lugar correcto, en el momento correcto, en la medida correcta para Dios y para las personas. O sea, estoy viviendo en una paz total. Todo está en su lugar correcto, en el momento correcto, en la medida correcta para Dios y para mí, para las personas. Hay un reposo. Ese es el shalom. Ese es la shalom. Paz. Un bienestar, pero total. Hay personas que las miras, Karen, y dices, ¡qué paz! ¿Cómo le hace? O sea, significa que tiene estos elementos están en su correcto orden. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Dios es orden. Dios es orden, Dios es paz. Vemos eso también en Romanos 15:13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Gozo y paz. En el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Podemos tener esperanza del Dios de esperanza cuando nos llene de gozo y paz. Es Dios que nos llena de gozo y paz, de shalom. Nos ha dado las capacidades en nuestro cerebro para vivir de esa forma y es la manera saludable que Él nos diseñó para vivir. Nuestro cerebro funciona mejor cuando estamos o en gozo o en paz. Nuestro cerebro funciona mejor cuando nos encontramos en gozo y en paz. Interesante, ¿no es cierto? Interesante. ¿Cuántas veces estamos estresados o cansados
y estamos tratando de hacer algo y se nos confunde porque el cerebro ya no da. No podemos. Ajá. Karen, has dicho algo interesante. Dices que si no hemos recibido esto de niños o en nuestros primeros años de infancia, por ejemplo, hay familias que son muy iracundas, entonces los hijos pues aprendieron. Sí. ¿Eso significa que estas emociones las podemos aprender? Claro, podemos aprender las emociones y las reacciones, pero también podemos aprender a modificarlos y regularlos. ¿A autorregularlos? Ajá, exactamente. De hecho, lo que Dios está queriendo para nosotros es que vivamos en gozo y paz, pero también que tengamos nuestras emociones, pero que sepamos cómo autorregularnos. Si te fijas en, por ejemplo, 2 de Timoteo 1:7, dice ahí que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el temor es una emoción que nos puede sacar de nuestra paz y definitivamente nos quiere robar del gozo. Pero Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio para autorregularnos. Y ese autorregularnos es poder calmarnos y regresar a ese estado de shalom, de paz, de bienestar. A ese centro, ¿no? Ajá, exactamente. Porque pensamos si fueran olas del mar, Sí. que hay olas de la vida, Sí. ritmos normales que uno sube en gozo porque es alta energía, pero baja para descansar en el shalom, en la paz. Entonces eso es un ritmo normal, como lo vemos, estamos riéndonos de repente y de como ya no podemos más, hasta nos duele la panza, nos duele todo, y como, ay, no, necesito respirar. Exactamente. Entonces ahí tenemos que, ok, Claro, ya. Claro. Y respiramos profundo y descansamos. Es por eso que cuando después de reírnos tantísimo, de repente encontramos, ¡ay! Exacto. ¡Qué paz! ¡Ay, Exactamente qué rico! eso. Esas expresiones. Se siente rico, pero tenemos que bajar también de la alta energía del gozo a la paz del shalom. Y las otras emociones que tenemos nos sacan de ese banda de ritmo natural, donde Dios nos diseñó era vivir en ese ritmo. Y las otras emociones nos sacan. Ahora, en un momento podemos experimentar esas emociones y no hay ningún problema. Pero si no sabemos autorregularnos y regresar a ese shalom o regresar al gozo, ahí es donde nos complicamos y vemos muchas dificultades emocionales en el mundo, en la vida de las personas. ¿Qué pasa, Karen? ¿Qué pasa cuando no estamos dentro de esa banda, le voy a llamar así? ¿Qué pasa cuando estamos fuera de muy recurrentemente? ¿Qué es lo que pasa en nosotros, en nuestra salud? Por ejemplo, si estamos viviendo mucho temor, ansiedad o enojo, vamos a ver a personas que están viviendo ansiedad, ataques de pánico, crisis y destellos de enojo si es enojo. Entonces, cuando la persona no sabe manejar su emoción y volver a ese ritmo banda, natural, se queda ahí estancado. Y cuando son las emociones de baja energía, es donde vemos la vergüenza, la tristeza, el disgusto, el asco y también la desesperanza. Y eso nos baja la energía. Ahí podemos fácilmente ver a la depresión, porque uno ya no tiene ganas de nada y que ya no hay energía. Ya no hay energía. Y es en el cerebro. Es en el cerebro y en las emociones, que hay un montón de diferentes cosas. Hay cosas que suceden en nuestro cuerpo también, que se pueden notar. Por ejemplo, que cuando uno está enojado, no, obviamente tú jamás te has enojado en la vida, ¿no es cierto? No, claro. No. Pero si fuera... Si llegase a pasar... Posiblemente sentirías tu sangre como calentándose, las manos se calientan, ¿no es cierto? Y se tensan, se cierran en puños. Sí. Todo eso, y la sangre viene al cerebro. Si pensamos en ese monito de Intensamente, la película que es rojo y que se destalla.
eso es porque hay una reacción física. Entonces, por lo mismo, tenemos que reconocer qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y en nuestras emociones para regularlo. Okay. Y eso se aplica a todas las emociones. El enojo nos está diciendo que algo pasa que tenemos que detener porque nos está poniendo en riesgo. Entonces, no está mal enojarnos, pero tenemos que saber, ¿qué es el mensaje del enojo? El enojo me está diciendo que algo está sucediendo que me está afectando, dañando y tengo que hacerlo parar. Por ejemplo, en caso de traumas, hay muchas personas que han vivido esos traumas que mencionaste, que viven con el enojo porque había algo que les pasaba que no podían pararlo. Y el enojo viene por no haber podido parar. Entonces, cuando están en eso, tienen que aprender a calmarse, tranquilizarse y saber que pueden procesar su enojo de la situación de hoy en día con Dios. Muchas de las soluciones a nuestras emociones es conversarlas con Jesús, de poder calmarnos, respirar profundamente en la parte física y hablar de qué estoy enojado. Ya entendí que estoy enojado porque algo me pasa. ¿Qué es lo que me pasa? Jesús, yo no sé por qué me siento enojado en este momento. ¿Qué es lo que pasa? O si ya sé, esta persona me dijo esta cosa y me sentí ofendida. ¿Por qué me sentí ofendida? Es ir y procesarlo. Hablamos mucho de procesar las emociones. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Hablando con Jesús. Okay. Él era humano. Él sabe todo lo que vivimos. Entonces, así podemos bajar esa energía, podemos bajar la tensión y podemos volver al shalom de que todo está bien con nosotros y con paz. Dios. Ajá, entonces, Karen, ¿qué pasa cuando una persona no tiene esta, o no sé cómo llamarle, pero que no, yo conocí una persona que no se enojaba nunca, pero ¿sabes qué sucedía con esta persona? Que le sobrepasaba a la gente, o sea, voy a llamarle así, le abusaban de esa persona. Porque aprovechaban de su complacencia. Exactamente. Entonces, el enojo en sí no es malo. No, el enojo no es malo. El enojo no es pecado ni es malo, pero lo que hacemos con el enojo se puede convertir en pecado, se puede convertir en algo malo. Si usamos nuestro enojo para protegernos, para resolver una situación que nos está dañando, está perfectamente bien. Si usamos nuestro enojo para aplastar y destruir a otros, ahí sí estamos en pecado. La Biblia nos dice airaos, pero no pequéis. Entonces, la ira, el enojo en sí no es el pecado, es qué hacemos con eso que nos puede llevar a pecar. Entonces, lo que nos dice el enojo es necesito protegerme y hacer que se detenga. Que algo se detenga. ¿Verdad? Ese es el mensaje de esta emoción. ¿Qué hay del miedo, Karen? El miedo tiene otro mensaje, que también hay algún peligro y me quiero ir, quiero salir de esa situación. Y es otra que es de alta energía porque tenemos ese impulso que queremos ir. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, personas con pánico escénico que quieren correr, no quieren estar ahí, claro. y se les seca la boca y no, la voz se les sudan las manos. Todo eso es parte del miedo. Y el miedo en sí también es bueno porque hay cosas que son peligrosas y el miedo nos hace salir de ahí. Claro. Pero la Biblia también nos dice no temas. Okay. ¿Por qué? Porque Dios trae su presencia para traer esa paz. Okay. Y en medio del temor podemos enfrentar desafíos. Obviamente, si es una situación abusiva o de peligro mortal, tenemos que salir. Claro. A eso sirve el temor. Por eso tenemos que prestar atención a esos mensajes para responder. Pero no tenemos que vivir así. Okay. Tenemos que volver al gozo y paz. Al gozo del shalom. A ese punto, esa banda. Ya no estamos en la ola altísima, sino en ese ritmo natural. Entonces, Karen, yo quiero pensar que cuando nosotros pasamos demasiado tiempo en el enojo, que no lo autorregulamos, es cuando vienen enfermedades a nuestra vida. Muchas veces.
todas las emociones, no solamente el enojo, sino todas las emociones, si no las procesamos bien, puede afectar nuestra salud. Okay. En lo mental, en lo emocional y en lo físico. Entonces Afecta. la clave es sabernos autorregular, y por eso Dios nos dio dominio propio, como dice en el manual de vida. Yo así le llamo manual de vida. Nos dice que Dios ya nos lo dio. Dios nos ha dado el dominio propio para nosotros saber regular estas emociones y traducir primeramente el mensaje que nos están dando, ¿verdad? Y después regularlo, procesarlo. Exactamente, procesarlo y ir a la raíz del asunto y de ahí regularnos para volver a esa paz y ese gozo. Cuando uno se siente disgustado, Karen. El disgusto, Dios se nos dio para disgustarnos del pecado, porque el mensaje del disgusto o del asco es que eso no trae vida, eso no da vida. Sí. Entonces el pecado no da vida, porque la Biblia nos dice que el pecado nos lleva a la muerte. Entonces el mensaje es que eso no trae vida, entonces no quiero seguir con eso. Y por esa razón lo tenemos, porque el pecado debería darnos ese mensaje para que lo dejemos de hacer. Como Dios dice que Él aborrece el pecado. Exacto. Entonces esa es una emoción de Dios también, que aborrece, se disgusta con el pecado. Sí, todavía quiere estar con nosotros para conocernos y para que conozcamos a Él, pero no aguanta nuestro pecado. Exactamente. Claro. ¿Y qué hay de la desesperanza y de la tristeza? La tristeza fue algo que me hizo... Te llamó la atención. Sí, me llamó mucho la atención. Sí, la desesperanza es que no tengo ni tiempo ni recursos para lidiar con esto. Entonces, cuando una persona siente que ya no puede más, que no hay esperanza, que no va a poder, tiene su lista de quehaceres y no sabe ni por dónde empezar porque no se siente capaz, ese tipo de emoción que viene es como no puedo. Okay. Y es que no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, no tengo alguien que me ayude, no puedo. Karen, ¿alguna vez te ha pasado que has tenido desesperanza? Muchas veces me pasa, Claro. Porque todos somos humanos y vemos por los desafíos por delante como, no. Y incluso a veces cuando estamos estresados, y como mencionaba anteriormente en el otro episodio, que yo me ponía mucha carga, mucha presión para ser perfeccionista y hacer todo perfecto. Y no es posible. Entonces yo sí sentí eso, que nunca iba a dar la talla, que eso trae desesperanza, porque uno nunca se siente suficiente. Pero Dios nos dice que en Él tenemos lo suficiente, que para todo, su gracia, bástate mi gracia, ¿no? Sí. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero tenemos que darnos cuenta de lo que estamos tratando de hacer nosotros. No sacarlo nada más como lema, sino vivir en dependencia de Él realmente. Claro. ¿Qué hay de la tristeza? Esto fue algo es la que ya realmente quieres llegar ahí. Quiero decirlo, Karen. Aquí lo estoy viendo, pero dice, la tristeza, el mensaje que manda es: perdí algo de mi vida. Sí, exactamente. Entonces ahora entiendo a esas personas que quizás tú que nos estás escuchando estás pasando por un divorcio, o ese proceso de divorcio, o has perdido algún ser querido, incluso has perdido bienes, algo que no sé, que invertiste, te robaron, te estafaron, y viene a tu vida la tristeza. Sí. Exactamente. Incluso puede ser hasta una transición. Las personas que cambian de trabajo. Y somos tan complejas como personas humanas que está la emoción de algo nuevo, pero está la tristeza de lo que estamos dejando por atrás. Y es importante, por eso es tan importante prestar atención a esos mensajes de las emociones, porque así nos ayuda para procesarlas bien, para no vivir estancadas ahí. ¿Por qué? Porque podríamos estar deprimidas muy rápidamente pensando que en todo lo que he perdido. Pero Dios es un Dios de esperanza. Dios nos da la capacidad de volver a la alegría, volver al gozo. Incluso, porque era una de las cosas que yo no entendía el año
antepasado, estábamos pasando un proceso complicado y yo platicaba justamente con Ale que enseña ese tema de como no entiendo cómo es tan difícil y no veo el gozo en esa situación difícil, y me dijo, pero el mismo hecho que tú estás con la persona en medio de la situación ya es algo que trae gozo. ¿Por qué? Porque el gozo compartido, el gozo no tiene que ser que ja, todo el tiempo, sino el gozo viene de la conexión. Entonces, aún en medio de una situación triste, por ejemplo, de pérdida que hemos comentado, tener a alguien a tu lado, tener a Dios que te consuela, eso en sí te devuelve el gozo. Entonces es súper importante entender eso, que el gozo viene de la conexión con Dios y con otras personas, no es de las circunstancias. Por eso sabemos y hablamos de eso. Pablo en Filipenses dice regocijaos, y otra vez les digo regocijaos, y él estaba en la cárcel. Claro. Entonces no es por las circunstancias, en ese caso es por la conexión con Dios y la conexión con otros. Claro. Y eso es lo que nos ayuda a salir de la tristeza, de no sentirnos solos. Entonces el primer paso es que necesitamos esa habilidad relacional con Dios. Exactamente. ¿Verdad? Esa es la base de todo. Eso, y por eso Dios diseñó la familia para reflejar ese amor, ese cuidado, esa conexión. Y aun cuando no lo recibimos en nuestra familia de origen como bebés, Dios lo enseña ahora, nos ayuda a aprenderlo y a tomarlo, pero también nos ayuda para poder practicarlo con Él. Wow. Entonces, así podemos regresar a ese gozo de conexión y a esa paz de tener su presencia. Qué lindo. Y eso supera todas las otras emociones, incluyendo la vergüenza, que no mencionamos mucho, pero eso de la vergüenza es que yo no te traigo gozo, no quieres estar conmigo, no estás feliz de estar conmigo. Ese es el mensaje de la vergüenza. Ponme un ejemplo, Karen, de eso. Cuando haces algo que está mal y sientes que las personas ya no te quieren. La vergüenza viene como un mensaje erróneo, o lo interpretamos de manera errónea pensando que ya estoy descartado porque hice algo malo. Y hay una cierta como vergüenza o culpa que va con el pecado, que es la convicción, que es correcto. Sí. Hice algo malo, tengo que arrepentirme de ese algo malo. Pero Dios me sigue amando, no me está rechazando por lo que hice, porque yo soy su hija y me ama. Pero la vergüenza viene y el enemigo del diablo usa eso de la vergüenza para convencernos que ya no servimos, que el error o la falta soy yo. No es por lo que hice, sino que yo soy el error, yo soy el problema, y que la gente no me va a querer, que Dios no me va a amar, que ya no sirvo. ¿Está relacionado con la culpa? ¿Podríamos Está decirle? relacionada. Hay como una culpa, una vergüenza sano, por así decirlo, que te muestra que algo está mal, pero cuando lleva a ser tu identidad y que afecta tu identidad, de que tú te sientes que tú eres el problema, ya está tóxico. Es una vergüenza tóxica, es una culpa tóxica. Y eso jamás viene de parte de Dios. Eso viene, Satanás, su nombre significa acusador. Acusador. Exactamente. Y él te acusa, te señala y te trae vergüenza. Dios te va a traer convicción de pecado, de algo específico, y te va a decir, eso que hiciste está mal. Quiero que trabajemos para corregirlo, que te arrepientes de eso, pero te sigo amando. Claro. Y eso no es tu identidad, es algo que hiciste, una actitud que adoptaste, y eso hay que cambiar. Pero no, jamás Dios te va a llevar a la vergüenza de sentirte como la arruga que está, o el gusano que está ahí. El rechazo, ¿no? Ajá, ese que alguien va a rechazo de aplastar. ya no te amo, ya no te quiero. Jamás vendrá de Dios. Entonces eso es muy importante, poder escuchar bien los mensajes de nuestras emociones, y
si tengamos alguna duda, venir a Dios y decir, Dios, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí. Porque la Biblia está lleno, es la carta de amor de Dios para nosotros, y Él está insistiendo cada vez que Él está feliz de estar con nosotros, que Él se goza en su pueblo, en sus hijos, en sus hijas. Claro. Y esto es el gozo. Yo sí estoy feliz de estar contigo. Dios sí está feliz de estar con nosotros siempre. Y eso es el gozo. Empiece de ahí. Él es la fuente. Wow. Qué interesante, muy interesante esto. Karen, pues tenemos dentro de lo que vamos a hablar hoy los traumas. Háblanos de los traumas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se clasifican o cómo, no sé si la neurociencia y todos los estudios que ha hecho Ali George? Entre Ali y también tenemos otro maestro, Eric Spady, que nos enseña también sobre traumas específicamente, y incluso han trabajado y estudiado juntos, entonces hay todas esas conexiones. Pero los traumas que hay se dividen en dos. En el inglés funciona con el A y el B. Trauma A, trauma B. Trauma B en inglés son los bad events. Los eventos malos, las cosas malas que nos suceden. Entonces, en mi caso, que fallece mi papá es un evento negativo en mi vida. Tuve también una hermanita que falleció cuando yo tenía 3 años, que yo no recuerdo físicamente, conscientemente, pero ese trauma también era la primera pérdida que yo sufrí, y Dios en algún momento me mostró que eso fue una raíz de mi tristeza, de mi enojo, que esa pérdida y mi falta de confianza, que el mensaje que venía a través de todo eso era que las personas que yo amaba iban a irse. Se iban a ir. Entonces yo no me permitía amar, por eso no me había casado. Entonces Dios tuvo que sanar todo eso para que yo me casara. Entonces, pero eso es otra historia. Pero es un ejemplo del trauma. Muy interesante este punto, porque a veces, a veces pensamos, a ver, yo tengo 40 y tantos años, ¿verdad? Y no me he casado. Y a veces no escarbamos o no le preguntamos a Dios y decir, Señor, ¿está pasando algo conmigo? ¿Hay algo que estoy cargando? Es súper importante, porque Dios es el que nos ha acompañado en toda la vida, y Él sabe todo. Y aún las cosas que no recordamos conscientemente, Él sí sabe, Él recuerda, Él estuvo. Y está grabado en nuestro propio espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Exacto. Según 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, nuestro espíritu humano tiene registrado todo, pero nuestra mente no está al tanto a veces. Claro. Entonces, Dios nos puede traer revelación, puede sacar de esos recuerdos, y eso es otra parte de la neurociencia, que nuestro cerebro almacena todo, pero solamente está pensando conscientemente de cierto porcentaje, pero hay miles de recuerdos, de pensamientos archivados. Ahí está. Exactamente. Se van para atrás y cuando nos pasa algo en el día de hoy, nuestro cerebro, para tratar de procesarlo, va buscando algo parecido dentro de esos archivos. Y por eso una persona que ha vivido un trauma, por ejemplo, con un olor o con una música o con una situación parecida, regresa la reacción emocional y física sin darse cuenta de por qué está reaccionando. Claro. Entonces es por eso, porque dentro de nuestro cerebro busca algo parecido para tratar de entender qué está pasando ahora, pero se confunde con recuerdos traumáticos, porque nuestro cerebro no sabe si es algo de ahora o si es algo del pasado. Simplemente tiene la información, el recuerdo. Entonces, es súper interesante toda esa área que estamos aprendiendo aquí nosotros también al ver eso, porque los traumas se quedan registrados en nuestro cuerpo también. Por eso reaccionamos en las emociones y en el cuerpo cuando pasa algo que nos recuerda algo de antes. Como puede ser esos traumas negativos de la trauma B en inglés, o los traumas A, que son de ausencia, que puede ser como una familia que el padre está ausente, que nunca hubo ese rol paternal, o una familia quizás que no tenía la persona que cuidara y protegiera a las personas,
que puede ser un trauma de ausencia de protección adecuada, que o ropa adecuada, que una persona o un niño pasa la vida muy enfermo porque nunca tuvo el cuidado adecuado, por ejemplo. Todo eso son traumas, son más difíciles a veces a detectar, porque si uno no tiene algo, no sabe lo que no tiene. Ya, sí. ¿No es cierto? Sí. Cuando pasa algo que te roban o chocas, un accidente, sabes lo que te pasó, pero si tú creces con algo que nunca estuvo ahí, no sabes que te hace falta porque nunca lo tuviste. Claro, no tienes esa comparación. Exactamente. Entonces es muy difícil para detectar eso. Entonces esos traumas alimentan nuestra manera de ver la vida, digamos, nuestra cosmovisión, y puede afectar nuestras emociones. Pero como empezábamos diciendo, que Dios es un Dios de esperanza, que Dios es un Dios de gozo, que Dios es un Dios de conexión y que Dios es el Dios de shalom, de paz, de bienestar. Exacto. Dios va tratando y sanando esas cosas y quiere que entendamos nuestras emociones. Karen, ¿cómo podemos identificar o cómo puedo saber que tengo un trauma? ¿Hay algunas señales que me puedan decir, tú tienes un trauma en esta área? ¿Alguna pista, algo? Creo que las personas son únicas, entonces no hay como una regla así de como, eso veo, entonces tú tienes un trauma en tal área. No es tan específico siempre, pero para una persona que quizás nos esté escuchando, si ves un patrón repetitivo de lo que sea, si tú ves un patrón repetitivo y no entiendes por qué, sería bueno preguntar a Dios, ¿hay algo aquí? ¿Hay alguna raíz? ¿Hay alguna experiencia traumática que está afectando esa área de mi vida? Porque no es como que, no es una regla como, bueno, si tienes ese comportamiento es porque viviste esta cosa. Yeah. Hay ciertas cosas que pueden ser más generalizadas, pero siempre es bueno ir como persona por persona a cosas específicas. Pero una persona, por ejemplo, que tiene mucha ansiedad, que está en alta alerta, que no se siente nunca seguro o a salvo, que está siempre observando, es posible, no digo que sea siempre, pero es posible que haya vivido algún trauma. Evento traumático. Que se sentía muy insegura en algún momento por algo específico, que sea accidente, que sea abuso, que sea otro evento. Sí. Entonces se le ha quedado como estancado en ese estado de como tengo que estar atento siempre porque algo puede suceder en cualquier momento. Qué interesante. Entonces, estos son los dos tipos de trauma. Sí. El A y el B. El B, bad events, que son malos eventos, y el A, las ausencias. Nunca nos imaginamos que aquel padre ausente nos puede causar un trauma, y verdaderamente que sí. Yo he conocido muchos casos donde hay personas que tienen ese trauma y no lo superan, o sea, no logran superarlo y pasan los años y no lo superan, ¿verdad? Y las ausencias y los malos eventos. Yo he tenido malos eventos, yo creo que tú también, ¿no? Todos hemos tenido malos eventos. Todos hemos tenido malos eventos. Sí. Hace unos años Dios me trajo a la memoria un mal evento que pasó en mi vida y digo, no lo voy a contar porque, como dice Karen, mi mamá me voy a escuchar. Y la tuya sí entiende español. La mía sí entiende español. No es cierto, es un chiste. Pero en una ocasión estábamos en un rancho, en un lugar, y yo empecé a escuchar balazos. Y mi primera reacción fue como, vamos a escondernos, y yo le decía a mi esposo, pero que no te das cuenta, yo estaba muy alterada y había más gente y a todos yo los veía normal, pero yo estaba como alterada. Entonces me di cuenta que yo traía ahí un trauma que no había sanado, ¿verdad? Y ya después yo clamé a Dios y le dije, Señor, sáname, porque no puede ser que yo escuche algo y estoy con ese trauma, ¿no?
Entonces, bueno, Karen, ¿qué Pero más? ¿te das cuenta que prestaste atención al mensaje de tu emoción en el momento? Sí, porque ya habían pasado muchos años y yo dije, ¿cómo puede ser? Y mi mente, en mi mente decía, esos balazos están muy lejos. Y no estoy en peligro. Ajá. Pero mi cuerpo, la reacción de mi cuerpo era, escóndete. Sí, porque el mensaje del miedo es, quiero salirme de aquí. Quiero salir de aquí. Hay peligro. Exactamente. Entonces, digo, igual y puede ser un ejemplo. Yo no sabía este proceso, pero igual y puede ser un ejemplo de que hay que poner atención. Sí. Hay que poner atención y hay que ir a esa primera relación, esa habilidad relacional que es con Dios, ¿verdad? Sí. ¿Qué función cumplen, Karen, en todas estas emociones, en estos procesos quizá de ansiedad, de depresión, que actualmente los vemos, pero como de diario, personas con ataques de pánico, personas con mucha ansiedad, personas quizá al punto de suicidarse, qué sé yo? ¿Qué función cumple las personas que están a nuestro alrededor o ese equipo de apoyo? Yo le llamo equipo de apoyo. ¿Qué función? La función del equipo de apoyo es apoyarnos. Claro. Y ayudarnos a veces. El mero hecho de ser escuchado nos ayuda a poder identificar y procesar nuestras emociones. Por eso también en oración es la primera. Si estoy sintiendo algo y no me entiendo a mí misma, es con Dios. Dios, ¿qué me pasa? ¿Cómo lo hiciste, Señor? ¿Qué onda con eso? Pero también Dios a veces pone otras personas a nuestro alrededor, a nuestro lado, para que podamos platicar y decir, ¿sabe qué? Me pasó esto y no entiendo por qué. Puedo como hablarlo contigo y obviamente mejor que sea una persona madura, una persona que te va a escuchar bien y no te va a como distraer ni nada de eso, ni va a ir divulgando tu vida a medio mundo. Eso es importante, que sea una persona madura y de confianza, pero Dios muchas veces nos ha dado exactamente a esas personas. Por algo nos dice que somos un cuerpo, ¿no? Somos su cuerpo. Entonces, Él es la cabeza, Él es la fuente y nuestra primera conexión es con Él. Ese gozo de estar conectado con Él también trae gozo el estar conectado con nuestros hermanos, con los demás del cuerpo de Cristo. Y eso nos ayuda a apoyar. Y cuando tú ves, por ejemplo, tú vienes con todo el gozo y ves a alguien que está en un estado de tristeza, tú bajas tu energía para estar al nivel. Como los amigos de Job. Hicieron súper buen trabajo la primera semana. La primera parte. La primera semana. Sí. ¿Por qué? Porque estuvieron con él en silencio. Claro. Llegaron, porque él estaba destrozado. Y se callaron, estuvieron con él, lo acompañaron en su dolor, el gozo de la conexión. No tenían que estar ja, sino estar con él, esa conexión trae gozo. Y luego medio metieron problemas al empezar a hablar. Entonces ahí tenemos que tener la sabiduría que Dios nos da para empezar a levantar a la persona con ánimo, con cosas, y compartir nuestro gozo sin abrumar a la persona. Sí. Pero eso es lo lindo de ser cuerpo, que podemos nosotros ayudar y animar a otro, levantarle de su tristeza y decir, sí, sé que estás triste, la situación es triste, pero Dios sigue siendo ese Dios de esperanza. Y ese Dios de esperanza, como lo leíamos en Romanos 15, a ver, me pongo los lentes mejor, 15:13, que leíamos antes, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es quien nos regresa al gozo y al shalom, esa paz, pero lo hace a veces también con la ayuda y el apoyo de otros. Y podemos estar atentos a cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, nos quiere usar para levantar a otro. Sí, por eso yo creo que es muy importante ese equipo, ese grupo de apoyo. Y si tú nos estás escuchando y estás pasando momentos de depresión, de tristeza, quizás has perdido algo, tienes alguna ausencia, no sé, es muy importante que busques ayuda, que busques ese equipo, ese apoyo. En lo personal, no sé cómo le haces tú, Karen, pero yo en lo personal, cuando
me siento con esa baja energía, le voy a llamar así como, ay, desanimada, es cuando más me forzo a ir a la iglesia. Porque ellos son mi apoyo, aunque ni siquiera hable con ellos, pero simplemente al llegar a la congregación y que me salude la persona que está ahí y que me dé una sonrisa, es como dices tú, o sea, los descubrimientos que se han hecho, o sea, se contagia. Entonces, si estás triste, no te juntes con gente triste, júntate con gente. Todos van por abajo. Exactamente. Pero también creo que es muy importante nosotros ser ese apoyo para las personas que estén a nuestro alrededor y que identifiquemos que están pasando por momentos difíciles. Porque a veces somos como los amigos de Job. Hacemos la segunda parte y la hacemos mal. Yo recuerdo en una ocasión que una persona... le platicábamos una situación que pasamos mi esposo y yo y yo creo que le repetíamos tanto lo mismo que en una ocasión nos dijo, ya, denle la vuelta a la página. Y sabes que lejos de ayudarnos, nos desanimó mucho más. Entonces también necesitamos ser esas personas que seamos apoyo para otros. Sí, totalmente de acuerdo. Karen, si tuvieras que darle un mensaje a las personas que te están escuchando y para terminar este episodio, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a aquellas personas que están quizás sufriendo, batallando con sus emociones? Yo creo que el mensaje clave de hoy es que Dios nos diseñó para vivir en gozo y paz. Y eso es factible porque Dios no nos pide algo imposible. Nos creó para eso, nos diseñó para eso. Y la manera de vivirlo es estar atentos a los mensajes de las otras emociones para poder procesarlos, conversarlos con Él, para regresar a ese gozo y paz. Y así vamos a funcionar mejor, vamos a tener mejores relaciones tanto con Dios como con otros. Y no siempre es fácil, pero es posible. Y Dios es la fuente de todo. Así El primer gozo es nuestra conexión con Él. Y Él nos enseña lo demás. Me encantó esa parte que la conexión nos trae gozo. Hay que conectarnos, hay que saber con quién nos conectamos. En lo particular me conecto con Dios y por eso es importante la oración y estar con el manual de vida, consumiéndolo, porque esa es nuestra primer conexión. Sí. Por eso son habilidades relacionales del cerebro. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Karen. Gracias por habernos traído este mensaje tan bueno, tan lleno de sabiduría. Gracias a todos los que, mencionamos aquí a Ali George y a otras personas que han estudiado estos temas. Y pues muchísimas gracias, Karen. De nada, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos que están escuchando ese mensaje con 4 pisos y más. Cuarto piso y más. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Si sabes que hay alguien que necesite este mensaje, por favor compártelo. En la descripción de este episodio les voy a dejar la página la página web de Jucum, de Juventud con una Misión, y algunos otros datos. Así que lean las descripciones de este episodio, déjennos 5 estrellas para que puedan calificarnos y que otras personas encuentren nuestro podcast. Dios les bendiga y nos escuchamos en el siguiente episodio.